Buenos días, buenas tardes. Dios le bendiga en esta hora. Una vez más, ¿verdad? Dándole gracias a Dios primeramente por permitirnos la vida, la salud, la oportunidad, ¿verdad? De estar con vida, la oportunidad de acercarnos, de buscar a nuestro Dios, ¿verdad? Porque es necesario, hermanos, o persona que me miras a través de este video, ¿verdad? Buscar a nuestro Dios, hermano, buscar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Para que así podamos hallar gracia ante su presencia, ¿verdad? La gracia ya la alcanzamos por medio de la muerte de Jesucristo, hermanos. Hoy quiero hablar el que debemos de buscar a Dios, hermanos. Primeramente, ¿verdad? Y a su Hijo amado Jesucristo. Pero hoy en día, hermano, ya mucha gente ya no quiere buscar a Dios, hermano, porque, ¿cómo te diría, hermanos? En las iglesias, me estoy refiriendo a las iglesias, hermano. Ya mucha gente ya no quiere ir a las iglesias, hermano, porque desgraciadamente, hermano, en la mayoría de ellas, no habita la presencia de Dios, no, no es manifestado Dios muchas de las veces, o la mayoría, hermano, de eso, o totalmente. No hay presencia de Dios, hermano. Se lee la palabra, que es la palabra de Dios, que es lo más interesante, hermanos, que es lo más importante, porque la palabra de Dios, hermanos, se encuentra en la Biblia, y la Biblia, ahí se encuentra, hermanos, la verdad, la vida, hermanos. Eh, un árbol, hermanos, aunque no pueda caminar, hermanos, tiene vida, hermanos, tiene vida. La Biblia quizás no pueda moverse, no pueda caminar, hermanos, pero tiene vida, hermanos. Tiene palabras de vida, hermanos. Tiene palabras de vida, hermanos, las Santas Escrituras, hermanos. Entonces, pero hay personas que creen en Dios, hermanos. Creen en Dios, pero ya no, ya no creen en la Biblia, hermanos. No creen en la palabra de Dios que está en la Biblia, hermanos. Y es pues es triste, hermano, no creer en Dios, ¿verdad? Porque tenemos que creer, hermano, en nuestro Dios, hermano, para así alcanzar, hermanos, nuestro objetivo, ¿verdad? Alcanzar más que todo la vida eterna, hermanos. Entonces, es necesario, pues, hermano, que alcancemos, hermano, la vida eterna a través de su palabra, hermano. Muchas veces ya no queremos, hermanos, creer en la Biblia, hermano. Nos cuesta mucho trabajo. Las personas ya no es lo que menos leemos la Biblia, hermanos, en esta época, en este siglo XXI, hermano. Ya no queremos leer la Biblia, hermanos. ¿El por qué? Pues no sé por qué, hermano, pero aquí se encuentra, hermano, la palabra de Dios en la Biblia, hermanos. Y para ello, hermano, voy a leer un texto, hermano, que se encuentra ahí en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Dice así: en el nombre de Jesucristo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente prosperado para toda buena obra. Fíjate, hermano, lo que dice: sea para la gloria de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice, hermanos. Que toda la escritura es inspirada por Dios, útil, hermano, útil para enseñar,
para redarguir, hermanos. La palabra de Dios que se encuentra en la Santa Biblia, hermanos, es escritura inspirada por Dios, dice la escritura, hermanos. Pero hay mucha gente, hermano, que sí cree en Dios, hermano. Pero ya cuando hablamos de la Biblia, ya no creen en la Biblia, hermanos. Ya no creen en la palabra de que se encuentra en la Biblia, hermanos. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será, hermanos? Mira, yo te voy a decir el por qué, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque te voy a poner un ejemplo para empezar. Porque si tenemos un espejo, hermanos. Yo ando trabajando por ahí, hermanos, y de cualquier trabajo, vamos a poner un ejemplo de mecánico, hermano, por ahí anda trabajando su hermano de mecánico y por ahí se llenó de grasa aún su cara y anda todo lleno de grasa, hermano, pero no se alcanza a ver bien porque pues no se ve. Y luego ya, hermanos, cuando termina se ve en el espejo, hermano, en ese espejo y se mira que su cara, hermano, está sucia, está manchada, hermanos. Así es la palabra de Dios, hermano. Que muchos no creemos en la palabra, creemos en Dios, pero no creemos en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que está aquí en la Biblia, hermanos, inspirada por Dios, como dice su palabra, nos confronta, nos miramos, leemos y nos hallamos falto, hermano. Y no queremos confrontarnos con la palabra porque nos descubre, hermano. La palabra de Dios nos descubre, hermanos. Y muchos no leemos la Biblia, ni queremos leerla, ni la aceptamos, es más. Creemos en Dios, sí, pero a nuestra manera. Ya cuando nos hablan tocante a la Biblia, ya no creemos, hermano, porque no nos conviene. Si andamos en pecado, hermano, no nos conviene que nos hablen de la Biblia, porque la Biblia me va a descubrir a la persona, hermanos. Y es por eso que muchos no creen en la Biblia, hermano, no creen en la palabra que se encuentra aquí en este libro de las Santas Escrituras, la Biblia inspirada por Dios, hermano. Creen en Dios, sí creen en Dios, pero a su manera hacen lo que quieren y siguen creyendo en Dios. Pero no se quieren someter a la palabra, hermano, porque la palabra nos descubre, la palabra de Dios nos confronta, hermano. No queremos confrontarnos a la palabra de Dios, porque ella nos descubre cómo ando, cómo andas. Aún siendo cristiano, hermano, aún siendo cristiano de cualquier iglesia que permitas. Pero déjame decir que la palabra es vida, hermano. La palabra es vida, hermanos. Pero no queremos muchas las veces creer en la palabra de Dios, en la Biblia, hermano. Creemos en Dios porque hablan que hay un Dios poderoso. Sí creemos en Él, creemos en los milagros. Pero ya cuando leemos la Biblia que Dios nos manda y nos habla por medio de la palabra, por medio de la Escritura, hermano, ya no queremos creer, hermano. Ya no queremos creer, hermanos. Y eso es grave, hermanos. Es grave no creer, hermano, porque si no creemos en la palabra de Dios, hermano, no estamos creyendo verdaderamente en Dios, hermano, porque si creemos en Dios, tenemos que creer en su palabra, que como dice aquí, que está inspirada por Dios, hermano. Y si no creemos en ella, hermano, pues estamos mal, hermanos. Entonces es necesario creer, hermano. Voy a leer, hermano, otro texto que se encuentra otro texto que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo de 12 al 13. Dice así en el nombre de Jesucristo, hermano. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Fíjate, hermano, todas las cosas están desnudas ante aquel que tenemos que dar cuenta, tú y yo, hermanos, un día.
Es necesario, pues, hermano, creer en su palabra, hermano. Pero muchas las veces no queremos, hermano, creer en esta santa palabra, hermano. Creemos en Dios, hermano. Pero no queremos someternos a esta palabra santa de nuestro Dios, hermano, inspirada por Dios. Por eso mucha gente, muchas las veces, hermano, muchos cristianos, hermano, no todos, pero muchos cristianos, creemos como cree el mundo, hermano. ¿El mundo cómo cree? La gente inconversa allá afuera, hermanos, cree en Dios a su manera, a su antojo, a como ellos quieren. Creen en Dios, pero los miras maldiciendo. Creen en Dios, pero los miras tomando vino. Creen en Dios, pero los miras robando. La mayoría de ellos o algunos de ellos. Creen en Dios, pero hacen cosas que no deben de hacer. Como aquellos que venden, creen en Dios, pero roban, hermano, porque una cosa te la dan lo triple, hermanos. Ahí están robando, hermanos. Algo injusto están haciendo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Someternos, porque la palabra de Dios es viva, hermanos. Es como espada cortante, hermanos. Como espada cortante de 2 filos, hermanos, dice su palabra. Entonces es necesario, hermanos, creer, hermanos, en su palabra. No en el hermano Pedro, hermano, no en el hermano Julano, el hermano Mangano, no, hermano. En la palabra de nuestro Dios, porque es la palabra la cual, si nos sometemos a ella, por medio de esa palabra, hermano, vamos a alcanzar esa perfección, vamos a alcanzar aún la vida eterna, hermano. No poner la mirada en el hombre, en el pastor, en el hermano de banca, en el hermano de ahí, hermanos. No, sino en quién, en nuestro Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Porque hemos sido llamados, hemos sido rescatados por Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, hermanos. Entonces, ¿qué debe de hacer su hermano? ¿Qué debe de hacer la persona? Deberemos de creer en su palabra, hermanos, también. Así como creemos en Dios, también deberemos de creer en su palabra. Porque su palabra dice, hermano, que es vida, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Dice que es como espada de 2 filos, hermanos. Entonces es necesario, pues, creer, hermanos. Creer, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Ahí se encuentra, hermanos, la vida, hermanos. Tiene vida, hermanos, la palabra de nuestro Dios, hermanos. Alabado sea el Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Voy a leer nuevamente, hermanos, el texto, hermanos, que se encuentra ahí en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, hermanos. Dice nuevamente, para la gloria de Cristo Jesús, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para instruirnos en la justicia, hermanos, porque Dios ama y quiere la justicia, hermanos. Pero muchas las veces en varios hermanos creyentes o hermanos ya hay injusticia, hermanos. Ya no actuamos la justicia de Dios. Aunque prediquemos la palabra, algunos de nosotros, hermanos, no actuamos conforme a la justicia de Dios, sino actuamos todo lo contrario, hermano. ¿Por qué? Porque no queremos someternos a la palabra. Nos gusta creer en Dios, nos gusta hablar de Dios, pero no queremos aplicarnos esa palabra a nosotros, que es la palabra de Dios, que es vida, que es medicina para nuestra alma, para nuestro espíritu, hermanos. No queremos. Y por eso, hermanos, muchas personas ya no quieren nada con las iglesias. Y tienen mucha razón. ¿Sabes por qué? Porque en lo particular tu hermano dice, y lo sigue diciendo: la iglesia no te va a salvar, el pastor no te va a salvar, el hermano no te va a salvar, tu hermano Pedro tampoco te va a salvar. Es nuestro Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo y a través de su santa y bendita palabra. Es de la manera que Dios nos va a salvar, si nos sometemos a ella, si nos sometemos a la palabra santa de nuestro Dios, hermano, hermana. Tengamos cuidado y tengamos el mayor cuidado, hermanos, de qué es lo que estamos haciendo, de qué es en lo que yo estoy creyendo. Estoy creyendo en un Dios poderoso, alabado sea el Señor, pero ese Dios poderoso dejó una palabra
inspirada, escrita aquí en este libro de la vida, que es la Santa Escritura, hermanos. Y tenemos que someternos a esa palabra, hermanos. Pero es lo que no queremos muchos de nosotros, hermanos. No queremos, hermanos, sinceramente, someternos a esa palabra, hermano. No queremos meternos a su palabra. ¿Por qué? Porque ahí, hermano, la palabra de Dios nos descubre lo que yo soy, lo que tú eres, hermano. Entonces tenemos que, me guste o no me guste, tenemos que meternos, hermano, para así poder alcanzar la vida eterna y practicar la justicia, hermano. Es triste, hermano, que su hermano Pedro esté en la iglesia, hermano, pero no practique la justicia de Dios, no acepte la palabra de Dios, que crea nada más en el Dios poderoso, pero no quiera creer en la palabra de Dios. Ya estoy mal ahí, hermanos, sinceramente. Entonces, como dice si creemos en Dios, tenemos que creer en su Hijo amado Jesucristo, pero también en su bendita y santa palabra. Voy a leer otro texto, hermano, que se encuentra ahí en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Dice así en el nombre de Jesucristo: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle de tanto que está cercano. Y lo dice el texto 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarle. Mira, hermano, alabado sea el Señor. Tenemos que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y esté cercano. Y Dios, hermano, no importa tu pecado, no importa tu pecado que tú hayas hecho, hayas cometido, o no importa el pecado en el cual tú estés viviendo en este momento. Pero mira, dice que Dios, que Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios nos perdona, es amplio en su amor, en su misericordia, en perdonarnos, hermanos. Y lo dice el versículo 8 del mismo capítulo de Isaías 55, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Alabado sea el Señor, hermano. O sea que los pensamientos míos no son como los de Dios. Los pensamientos de Dios no son como los míos, hermano. Y muchas de las veces, ¿sabes qué? Por eso muchas personas ya no quieren ir a las iglesias, hermano. ¿Por qué? Porque los pastores, porque ya te ponen reglas. Te ponen reglas que Dios no está poniendo, porque no está actuando conforme a la voluntad del Padre Celestial, que es nuestro Dios. Porque ellos piensan que sus pensamientos son como los de Dios. Porque ellos piensan que sus pensamientos son perfectos, son reales. Porque ellos piensan que sus ordenanzas así son. Y no, Dios dice en su palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis pensamientos no son como los de ustedes. Estamos equivocados muchas de las veces, hermano. Aún pastores, les hablo en el amor de Cristo. Por favor, en el nombre de Jesús, no abusen de la iglesia. La iglesia no es de ustedes. La iglesia es de Jesucristo, le pertenece a Dios. ¿Por qué ustedes le ponen cargas que Dios no les ha puesto? Mismo Dios dice ahí en la Biblia: todos los que estén trabajados y cansados, venir a mí, dice que yo los haré descansar. Pero ¿qué es lo que hacen? Se arriman las personas por la necesidad de Dios a una iglesia para descansar, para que descansen en Dios. ¿Y qué es lo que hacen los pastores? Luego les ponen reglas, les ponen ordenanzas, les ponen cargas ahí dentro de la iglesia. Aquí tiene que ofrendar, aquí tiene que diezmar, aquí tiene que dar las primicias. Hermanos, por favor. Ya Jesucristo pagó todo, hermanos, ahí en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa. Ahí pagó todo, hermanos. Ya no estamos viviendo bajo la ley. Si tú quieres vivir bajo la ley, vívela completa, porque el diezmo está en la ley, que se le dio en la ley mosaica, que se le dio. Y fíjate, hermano,
hermano, personas, si estás viviendo bajo la ley, nomás por el interés del diezmo, de las ofrendas, qué triste, porque si estás viviendo conforme a la ley, si Dios te sorprendiera en pecado, a mí o a ti, dice que en la ley eran muertos inmediatamente a pedradas, hermano. Tengamos cuidado. Por eso hay personas que ya no quieren nada, hermano, nada con las iglesias, porque se han vuelto, la mayoría de ellas corruptas, no todas, no todos los pastores, aclarando, y no es nada personal con ningún pastor, con nadie, únicamente es la palabra de Dios quien habla, es Jesucristo quien habla, es Dios quien habla a través de su palabra. Hay pastores que quieren en Dios, pero no se someten a la palabra. Agarran lo que les conviene nada más, comenzando con los diezmos y luego te leen Malaquías. Y que robará al hombre a Dios y que esto y que lo otro, te comienzan a manipulan la Biblia, te tratan de meterte temor. Y no es así, no tengas temor, persona, hermano, hermana, que me escuches, que me ves a través de este video. Jesucristo, Dios nos ama, Jesucristo nos ama. Dios nos ama, por eso mandó a su Hijo amado Jesucristo, como dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Señor Jesucristo dijo, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice, si no das diezmo no te vas a salvar. No dice eso. Si tú no das diezmo, dice, tú ya estás condenado y tú ya no hay salvación para ti. No hay un texto que diga así. No hay.